Es decir, que todo lo que no es amor es miedo. El miedo adopta muchas formas: preocupación, ansiedad, tensión, enojo, celos, tristeza, aburrimiento. El miedo siempre tiene que ver con algo que podría pasar. El miedo es como un fantasma. El miedo siempre genera una sensación de amenaza. Parece que tenemos miedo a muchas cosas. Miedo a fracasar, miedo a ser heridos, miedo a ser traicionados, miedo a sufrir, miedo a morir, miedo a perder. El miedo nos pone siempre en una actitud defensiva. Pero si te fijas, siempre vemos que lo que más nos causa miedo proviene del afuera, del mundo, de algo que me pueden hacer. Pero nunca reconocemos que ese miedo viene de dentro. Otra cosa que hacemos es huir del miedo. No queremos afrontarlo, no queremos sentirlo. El miedo no es el problema, sino que el problema es que lo negamos. No podemos superar el miedo si tenemos miedo de experimentarlo. Todo miedo comienza con una interpretación, con un recuerdo del pasado. Dice el Dr. David Hawkins: el miedo se refuerza a sí mismo. Lo que uno mantiene en su mente tiende a manifestarse. Esto significa que cualquier pensamiento que mantenemos consistentemente en la mente y le damos energía, tenderá a venir en nuestra vida de acuerdo a la misma forma en que nuestra mente lo ha mantenido. Uno de los bloqueos para el desarrollo emocional es el miedo a lo que se encuentra sepultado en nuestro inconsciente. Carl Jung llamó a esta zona que no estamos dispuestos a ver y apropiarnos la sombra. Se necesita una gran cantidad de energía para mantener sepultada la sombra y suprimir nuestros miedos. El resultado es que se agota la energía y se expresa como una incapacidad de amar. Hacemos esto porque tenemos la fantasía inconsciente de que el miedo nos mantiene con vida. Esto es así porque se asocia a nuestro mecanismo de supervivencia. Tenemos la idea de que si dejáramos el miedo, que es nuestro mecanismo de defensa principal, nos volveríamos de alguna manera vulnerables. El miedo atrae miedo. El amor atrae amor. La voluntad de observar el miedo y trabajar con él trae recompensas increíbles. Es querer emprender el viaje que nos lleva del miedo al amor lo que nos libera. Como dice un curso de milagros, Dios no es el autor del miedo. El autor del miedo eres tú. Cuando sientas miedo, aquíétate y reconoce que Dios es real y que tú eres su hijo amado en quien Él se complace. Nadie que viva atemorizado puede estar realmente vivo. Reconoce que tienes miedo. El miedo procede de una falta de amor. El único remedio para la falta de amor es el amor perfecto. No pidas que se te libere del miedo. Pide ayuda para cambiar las condiciones que lo suscitaron. ¿Qué está pasando en mí que estoy sintiendo miedo? No puedes curarte hasta que dejes de esconder tus sentimientos negativos y de pretender que eres feliz cuando no lo eres. Para ser feliz tienes que ser auténtico, tienes que quitarte la máscara y ser real. Has de salir del armario. Sentir y reconocer tu dolor es el primer paso del proceso de curación. Cualquier cosa que te impida sentir tu dolor y descubrir su fuente es un acto de negación. Es un intento de ignorar la llamada de tu corazón y de tu alma para despertar y curarte. Quítate la máscara. Tu máscara te ayuda a obtener aprobación social. Te ayuda a parecer bien adaptado y normal, aunque no lo seas. Oculta tu dolor y muestra a la gente una versión corregida de ti. Ellos no ven tu miedo, tu vergüenza, tu pena, tus juicios acerca de ti mismo. No ven el dolor de tu corazón ni cómo está agarrotado por la ansiedad.
En otras palabras, tu máscara oculta el material de tu sombra. La verdadera felicidad no puede encontrarse en lo de fuera, solo puede encontrarse dentro. Únicamente puede hallarse desarrollando una relación amorosa contigo mismo. Esto significa que tienes que firmar la paz con la sombra. Has de aprender a ver y a amar todos esos aspectos propios, físicos, emocionales y mentales, que no son ideales y que resultan difíciles para ti o para otros. Tienes que estar dispuesto a ver no solo donde tienes los michelines, sino también donde tu corazón siente dolor o tristeza. Tu sombra está encerrada detrás de tu máscara. Generalmente es inconsciente y por eso muy poca gente está en contacto con ella. Solo la ves cuando estás irritado y el dolor sale a borbotones. Esto suele ocurrir de manera repentina y sorprendente. Eres testigo de heridas abiertas que no sabías que tenías. Nuestras relaciones inevitablemente nos tocan en esos lugares que nos causan irritación. Y el dolor siempre gotea a través de nuestra máscara. Como la mayoría de nosotros probablemente tratas de evitar esta erupción de tu sombra porque no quieres lidiar con tu dolor ni con el de los demás. La sociedad te premia por tener una buena máscara y por vivir tras ella. Se trata de salvar la cara. Es cuestión de tener buen aspecto, aunque no te sientas bien. De negar la sombra y de no mirar tu dolor y tu traición a ti mismo. Por lo tanto, quitarte la máscara es un acto revolucionario. Es el primer paso en el proceso de curación de tu dolor y de crear una integración entre la persona y la sombra. Algunas personas nunca llegan a tener una buena máscara, no se adaptan fácilmente a las normas. Cuando la gente las juzga o las critica, se escapan. Se retiran a su cascarón emocional. Se esconden allí y permanecen invisibles para que nadie pueda criticarlas, rechazarlas, ni intentar enmendarlas. Así como la máscara guarda relación con conseguir aceptación social, mostrando nuestro mejor lado, el cascarón se relaciona con el aislamiento de los demás para que no nos avergüencen, nos hagan parecer malos o equivocados, ni nos ataquen. Algunos nos creamos máscaras, otros nos construimos cascarones. A veces hacemos las dos cosas al mismo tiempo o en distintos momentos de nuestra vida. Cuando llevas puesta una máscara, los demás no pueden ver quién eres realmente. Les muestras un falso yo. Cuando te escondes en un cascarón, la gente no puede disfrutar de intimidad contigo. Te ocultas de ella porque temes sus críticas o su rechazo. Primero se te pidió que salgas del armario, que dejes de esconderte o de pretender ser otra persona y empieces a ser honesto contigo mismo. Empezar a ver todas estas partes de ti mismo que aún no has aprendido a amar, afrontar tu miedo, atravesar y dejar atrás tu vergüenza.